falta siempre como en las reuniones con las tías, si hay alguna una chica soltera, es como, bueno, ¿y tú cuándo? ¿Y cuándo nos vas a presentar a alguien? Y tal, y en todas las culturas, pues en todas los lugares o los lugares donde crece la gente, hay como una serie de mandatos o como de expectativas que son colocadas y que son colocadas de manera inconsciente. Sin embargo, el problema viene cuando justo, por ejemplo, un molde es como súper rígido y entonces, pues la realidad es que hay un montón de humanos y hay una diversidad grande en los humanos. A lo mejor explícitamente las personas sí digan, oh, si no tomas y hacen presión y si no tomas, entonces ya no eres nuestro amigo. Puede que no lo digan tal cual, pero justo se comportan diferente, entonces nos empiezan a excluir, nos hacen a un lado y tal. Si tuve una mamá como muy exigente o como muy perfeccionista y tal, y es esta mamá como que no sé, que quiere tener como todo limpio y que quiere estar como encima de nosotros y tal. Nosotros asumimos esa voz como propia. Ah, fíjate que ese tema de la oveja negra ya es como, es un tema bien bonito. Creo que eres la primera persona que he escuchado decir que el término la oveja negra es un término bien bonito. Yo creo que ya podemos empezar. ¡Ay, estoy emocionada! Nadia, bienvenida a Entre Culturas. Gracias, Jazz. Un Siento que, gusto, un gusto. siento que no es muy común tener a tu psicóloga como en un video públicamente. No sé, no sé, siento que estoy abriendo muchas, Una parte íntima tuya, seguro. sí, una vulnerabilidad aquí. Sí. Pero Nadia, mira, lo que yo quería hablar contigo, porque creo que me mandaste un link hace poco sobre un podcast Ujú, que ya habías participado y hablaba justo de ujú, lo que quiero hablar hoy contigo. ujú, Y tocaba los temas de presión social. Y eso es ujú, básicamente, o sea, venir de una cultura muy fuerte como la cultura indostana o cualquier otra cultura en el mundo y estar como ujú. en esa vida entre culturas. Yo me he encontrado con varias presiones sociales, es como, ok, como la primera presión que me he encontrado es la presión del tiempo, es tener que hacer las cosas antes de una cierta edad, o si tienes una cierta edad, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no te casaste? ¿Por qué no estás emprendiendo? ¿Por qué no tienes un negocio? Entonces, esa es la primera presión que yo me he encontrado y yo creo que de los 5 años que hemos tenido eh, terapia, o creo que son 5 años, ¿no? Casi 4 o 5 años. Más o menos hace como unos 5 años que nos conocemos, sí, más o Sí, menos. yo creo que eso fue como algo que yo me di cuenta solamente cuando empecé a hablar contigo. Ujú, Y es sentía como esta ansiedad de por qué no estoy avanzando en mi vida. ujú. Y siento que muchos y muchas sentimos esto, no solo en la cultura en la que crecimos, pero en el mundo entero. O sea, viviendo en el mundo sentimos esto. Sí, sí es como una situación como muy, muy frecuente, Jazz. Oye, van a decir que porque llevamos tantos años en terapia, no crean que la he visto todos los días de esos 5 años, digo, ya nos vemos esporádicamente, pero sí, sí ha sido un acompañamiento como en diferentes momentos, ¿no? Sí. Y sobre esto que comentas, que sí, yo creo que fue uno de los temas que tocamos, yo creo que muy recién, ¿no? O sea, como muy al inicio de tu proceso y demás. Pero que es un tema que hemos ido entendiendo o que has ido entendiendo, pues que es como muy general, pues que no era como un tema tuyo propiamente, ¿no? O tú por ser de esta cultura, o tú por haber crecido en una familia con estas características. Creo que al final caíamos en cuenta que es un tema general como del mundo, en todas en todas las culturas, pues en todas los lugares o los lugares donde crece la gente hay como una serie de mandatos o como de expectativas que son colocadas y que son colocadas de manera inconsciente. Hay algunas que sí son como muy explícitas
por ejemplo, como lo que se espera, ¿no? Lo que se espera de una persona en justo, ¿no? Como si hubiera un molde, siempre les explico eso a mis pacientes. Pareciera que cada cultura crea un molde en el que tenemos que encajar, un molde de un montón de deberes, ¿no? Ah, pues se supone que en este lugar tú tienes que hacer esto como mujer, ¿no? Tú tienes que hacer esto a esta edad, tú tienes que, como que se van estableciendo ciertos cánones como patrones a seguir. Y justo en ese podcast que platicas, yo explicaba un poquito que no es que los cánones o esas estandarizaciones sean malas, solo son como una guía, o sea, es como, son como un referente, es como una referencia como de conductas, de situaciones, de etapas de la vida, etcétera. Sin embargo, el problema viene cuando justo, por ejemplo, un molde es como súper rígido y entonces, pues la realidad es que hay un montón de humanos y hay una diversidad grande en los humanos, como en la especie animal, ¿no? O sea, hay un montón de especies. Sí. En los humanos, aunque medio parecemos similares por fuera, pero la realidad es que somos bien diversos, o sea, cada persona es bien distinta y cada persona tiene como todo un universo dentro, Desde pues. cómo procesamos Ujú. pensamientos, a cómo reaccionamos, todo es tan diferente de persona a persona que yo también me pregunto Exacto. de dónde vienen esos moldes y por qué estamos tan como tan atados a ese molde de que una mujer a esta edad tiene que hacer esto o que, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando desde que tenía como 13 o 14 ya habían conversaciones de las preparatorias a, porque yo me tengo que casar pronto. Y yo decía en mi mente, pero qué pronto si apenas estoy lidando con mis emociones hormonales a los 14, estoy lidando con bastantes cositas en la escuela, entonces, ¿por qué a temprana edad existe como, y no sé si solamente en mi cultura o Ujú. en mi género, o sea, para las mujeres, no sé si solamente es el caso de mi cultura, pero o sea, yo tuve esa experiencia desde muy chica y eso a mí, no para decir que me traumó, pero a mí me molestaba esos comentarios desde chica. Y no sé por Sí. qué muchas mujeres tenemos que pasar por eso. Hoy en día también, o Ujú. sea, no entiendo, no entiendo cuál es cuál es el apuro. Digo que sí hay variación en cuanto a la expectativa, por ejemplo, de ese punto que dices. Yo sí observo una variación entre culturas, o sea, justo, o sea, no sé, a lo mejor en la cultura mexicana, por ejemplo, a lo mejor ya ha ido cambiando los rangos, ¿eh? O sea, como las expectativas. Antes, por ejemplo, no sé, una chiquita de 16 años ya era como ya está en la edad de escoger marido casi, ¿no? Entonces estoy hablando de hace, no sé, hace 30 40 años, pues. Mi abuela, simplemente, mi abuela se casó a los 13 años, o sea, imagínate, 13 o Wow. 14 no me acuerdo, algo así. Sí, no, o sea, era una niña, pues. Y eso te ha ido mutando en el tiempo. En las culturas, por ejemplo, lo que tú me has compartido de tu cultura, igual, o sea, también hay como unos rangos, una expectativa, también dependiendo de la población o del lugar donde se localiza, pues también hay como modificaciones o hay como expectativas distintas. Y aunque se ha modificado, o sea, aunque ya hay como que esas líneas ya son como más tenues, ya no son como tan rígidas, pero de cualquier manera sí se sigue como escuchando eso, ¿no? Sí se sigue escuchando como, hoy, ¿cuándo te vas a casar? No falta siempre como en las reuniones con las tías, si hay alguna una chica soltera, es como, bueno, ¿y tú cuándo? ¿Y cuándo nos vas a presentar a alguien? Y tal, ¿Pasa o sea, mucho en la cultura mexicana? en la cultura mexicana también, sí, ajá. Ay, no Sí, puede sí, ser. sí. O sea, es Sí, mundial, o sea, es global. sí, es un tema, por eso digo que es un tema como muy mundial, o sea, como muy generalizado de los humanos, pues, como que están en esa espera de ya va a pasar esto, ya va a pasar esto siguiente, ya, y ahora ya va a pasar. Creo que tiene que ver un poco en ese tema, tiene que ver un poco como con los procesos evolutivos y las etapas. O sea, y que si son reales, digo, si son reales y si hay unos parámetros. Pero el problema que yo veo es, te digo, cuando una persona no encaja en ese molde o no, o por alguna razón, pues tiene una expectativa distinta de vida o lo que sea,
cualquier tema, ¿no? Y no encaja en ese molde, entonces la persona puede comenzar a sentirse como inadecuada, pues, cuando no es inadecuada, o sea, no tiene un problema, no es que le esté pasando algo malo con eso, ¿no? Es más o menos lo que yo siento hoy en día. eh, Ujú. no lo siento tan fuerte, pero yo a los 30 y pico años, porque no quiero decir mi edad, yo, yo a los 30 y pico años, regresando a Panamá, sabiendo que estoy regresando a mi cultura, Ujú, amando mi cultura de pies a cabeza, pero sabiendo que me voy a encontrar estas presiones de, oye, ya tienes 30 y pico años y no te has casado, yo ujú, siento que estoy nadando contra la corriente. Estoy saliéndome de este molde, eh, no me siento incómoda hoy por hoy porque yo creo que es gracias a las, las sesiones que hemos tenido desde el principio, porque yo me acuerdo que yo estaba mortificada, me daba una depresión por hacer las cosas diferentes, o por pensar en hacer las cosas diferentes, por pensar en no encajar en lo que la sociedad pide de mí. Y ujú, hoy me siento muy, muy cómoda, muy bien, o sea, muy bien de ujú. no estar casada, muy bien de no apresurarme a esa decisión muy grande en mi vida. O sea, si cuando pase, va a pasar y yo sé que voy a estar muy como muy conectada a esa decisión, pues Ujú. esa decisión va a ser propia a mí. Exacto. Y cuando pase, va a pasar, y si no pasa, no va a pasar, y está bien, y estoy muy, muy bien con lo que sea que pase, pero sí siento que estoy nadando en contra de la corriente y eso atrae varias miradas, varias preguntas, Ujú. Sí. varias situaciones incómodas. Me siento un poco como la oveja negra o como la diferente. Ah, fíjate que ese tema de la oveja negra, ya es como, es un tema bien bonito porque Creo que eres la primera persona que he escuchado decir que el término la oveja negra es un término bien bonito. fíjate que las ovejas negras en la familia, vistas desde la psicología, son como unos héroes ya, son como los héroes de la familia. Es Wow. como, ajá, exactamente, es como precisamente, así los entendemos nosotros, a este personaje, ¿no? O a este rol de la oveja negra. Es como un personaje justo que cuestionó los moldes, es un personaje que empezó a poner como a dudar de ciertas cosas y a cuestionar cosas. Y el cuestionar no es malo, o sea, es como es tener un criterio, es como poder tener un criterio y que todos los seres humanos lo tenemos pues, pero algunos no lo tienen desarrollado, o algunos ese criterio ha sido como sofocado o como silenciado precisamente porque se impuso otro criterio exterior, ya sea social, ya sea familiar, ya sea de las figuras parentales o lo que sea, ¿no? Y entonces la oveja negra es como este personaje que viene y dice, "Mm, a ver, vamos a ver, ¿será que esto que me dijeron es lo que tiene que hacerse o será que hay otras maneras, ¿no? Entonces... Visualizamos a la oveja negra como una persona con un alma como muy libre, como con unos estándares muy altos también, y como es este personaje, tío, que no se conforma con lo establecido, o sea, como es este personaje que va más allá mentalmente y emocionalmente, como que va más allá del límite que le marcaron. Y eso no siempre, digo, no es malo, o sea, al contrario, psicológicamente eso lo vemos así súper padrísimo. Ojalá que todas las personas fueran ovejas negras, ¿no? Claro. Pero, la cosa es que, o sea, hasta se le pone un nombre así medio feo, como la oveja negra, ¿no? Todos tienen que ser blancos y este fue negro. Se le pone un nombre feo porque es como, justo, es un personaje que genera incomodidad en el sistema. Sí. Es por eso es que se le hace como ese atributo negativo, porque incomoda, o sea, cuando alguien viene y cuestiona, por ejemplo, cuando a mí mi hijo viene y me dice, mi hijo todo lo cuestiona, ¿no? Y yo siempre como respiro y digo, ay, yo lo eduqué, pues por eso lo cuestiona todo, ajá. Pero aún a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, si yo le doy una indicación y él viene y dice, pero ¿por qué así?
pero y no podría ser mejor de esta otra manera, pero ¿por qué me lo dices en ese tono? Ajá. Cada cosa que él cuestiona, a mí algo me brinca adentro, ya se imagínate, y eso que yo tengo como un montón de conocimiento y herramientas y tal. Ahora imagínate a unos papás que ni son psicólogos, que ni tienen herramientas, a lo mejor en muchos sentidos, y que venga un hijo a cuestionarle absolutamente todo lo que él cree que es la verdad absoluta en la vida, ¿no? Sí, es incómodo y creo que es naturaleza también humana sentirse incómodo por estas diferencias, pero también Sí, hay papás que han hecho cosas de cierta forma por cuestiones culturales o familiares, pero que cuando ya les tocan a ellos ser papás y vienen estos cuestionamientos, estas preguntas, siento que muchos tampoco saben por qué se hace algo de cierta manera. Entonces no saben exacto. cómo, ¿Cómo contestar? sí, cómo contestar y la respuesta como genérica es pues porque así se ha hecho antes. Entonces Exacto, estamos acondicionados desde chiquitos a querer hacer o tener que hacer ciertas cosas porque se ha hecho antes. Y como que exacto. eso todavía no encaja, pues no cuadra hoy en día cuando ya el mundo ha cambiado, ya estamos más conectados con el mundo, con otras culturas, estamos tratando de sobrevivir, no era como antes, o sea, antes obviamente sí se sobrevivían, la generación más vieja sí, obviamente tenían que luchar y tenían sus, sus montañas que escalar, pero Batallas, ajá. sí, pero nosotros tenemos otras series de montañas y otras series de Como retos, como... retos, sí. Ujú. Y siento que muchas de las cosas que, por ejemplo, yo hago o muchas personas buscan hacer las cosas diferentes a su propio tiempo, chocan Exacto. con, chocan con amenazas, amenazas familiares y amenazas de amigos. Si no haces esto, si no te casas con esta persona, te vamos a desheredar. Y también hay estas amenazas emocionales en las que, por ejemplo, con tu grupo de amigos, si no estás en el mismo nivel o si no piensas como nosotros o nosotras pensamos, te vamos a parar de hablar o te vamos a tratar diferente. Entonces, o sea, ¿cómo navegamos eso? A mí hoy por hoy no me importa. Es que, me vas a parar de Yes. hablar, ¿Qué triste? como que no o sea, ya lo Lo veía, o real. sea, vamos a direccionarnos a buscar a otras personas que me entiendan. Pero siento Exacto. que la yo de antes no hubiese podido lidiar con esa situación. ¿Cómo Ujú. podríamos decirles a personas que, o sea, que están pasando por eso, que tienen miedo de hacer las cosas diferentes? ¿Qué podemos Sí, decirles para que se sientan más tranquilas? Y sí. no tener que encajarse en este molde, aunque no quepan. Fíjate que hay una, o sea, lo que está como debajo de de esos como miedos, porque es como un miedo, o sea, el que, y a veces como dices, Jazz, a veces es un miedo explícito, o sea, a veces es real que, por ejemplo, si estamos en un grupo de amigos y no sé, es un grupo de amigos en donde todos consumen alcohol y a mí no me gusta consumir alcohol o no me gusta tomar alcohol a quedar tirado, pues. Y entonces el tener esa diferencia puede ser que a lo mejor explícitamente las personas sí digan, oh, si no tomas y hacen presión y si no tomas, entonces ya no eres nuestro amigo. Puede que sí lo digan tal cual, puede que no lo digan tal cual, pero justo se comportan diferente, entonces nos empiezan a excluir, nos hacen a un lado y tal. O puede ser que no esté ocurriendo ninguna de esas dos puntos y que yo solito, internamente, esté como con ese pendiente, con ese temor y por el hecho de no vivir rechazo, pues me acoplo a ciertas conductas o hago ciertas cosas que yo creo que la gente espera de mí. Pero a veces son suposiciones, o sea, a veces es como un rollo que la persona asumió o algo que la persona está asumiendo, pero que realmente no están ocurriendo ninguna de estas otras dos situaciones previo. Creo que la actuación sería distinta, o sea, primero tendríamos que identificar, o sea, si estuviéramos en alguno de esos tres escenarios, la recomendación sería distinta, ¿no?
si sí hay una presión explícita, o sea, si sí me están diciendo, oh, si no haces esto, entonces ya no eres nuestro amigo. O sea, una persona, un círculo, ya sea un círculo familiar o un círculo de amistad, creo que se caracteriza, es un círculo sano, refiriéndonos, ¿no? Creo Sí, que se caracterizaría por ser un espacio de aceptación y apertura. Esa sería como una característica así muy clave de un espacio sano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo, es un lugar en donde yo me puedo venir y presentar y ser quien soy, sin el pendiente de que voy a ser juzgado, criticado o rechazado. Entonces, si yo estoy en un lugar en donde eso no está pasando, pues claramente no es un buen lugar para mí. Y como dices, si a lo mejor es un punto en donde yo necesitaría empezar a ver otras opciones para tener una red de apoyo, porque al final los seres humanos somos gregarios y sociales, ¿no? O sea, sí nos viene bien el estar en espacios. Por lo que da tanto miedo esa parte, pues es porque a lo mejor hay personas a las que eso les es fácil y hay otras que no. Hay personas que el socializarles es como un reto así gigantototote y entonces por eso es que mejor se aguantan y se quedan en esos espacios a pesar de no ser sanos, ¿no? Ahí pues hay varios trabajos por hacer, se necesita reforzar autoestima, como buscar estas maneras donde yo pueda obtener esto, porque al final nos acercamos a un grupo, ya sea, te digo, familia, redes de apoyo, amigos y tal, pues porque lo necesitamos, o sea, es una condición básica del ser humano, necesitamos pertenecer a un espacio y ser amados y ser reconocidos por ese espacio. claro. Entonces, y tristemente, pues no siempre recibimos eso, pues. No, Ujú. A veces es bien, digo, en terapia creo que uno de los puntos que entendemos es que a veces, pues probablemente ya no esté recibiendo eso de ningún espacio y si así fuera, pues me lo regalo yo. Ahí es donde trabajamos esta parte que se llama autoestima, autoconocimiento, y en donde creamos un refugio personal, individual, en donde la persona es como su autoproveedor, digamos. no, Y de cualquier manera, te digo, somos seres sociales, o sea, esa parte va a estar súper padre, pero de cualquier manera, pues idealmente sí necesitamos un grupo de apoyo, pues. Hay muchos tipos de personas, tipo, hay personas que no tienen esos grupos de apoyo, igual van bien, o sea, sobreviven bien y les va bien, pero hay personas que sí requieren más como de eso, te digo, hay muchas diferencias en esa parte, muchas diferencias. Hay seres que son más sociables, otros menos, pero cada quien conociendo esa parte, pues me dirá qué es lo justo, qué es lo adecuado para sí mismo, ¿no? Nadia, te quería preguntar. Creo Ujú, que ujú. muchas veces no reconocemos que estamos en este espacio sano, ya sea con tu familia o con tus amigos, pero no te están brindando ese espacio para ser tú, de aceptación, de positivismo. Entonces, ¿qué son las Ujú, cosas que podríamos cuestionarnos si nuestro círculo o nuestro espacio sano es sano? ujú. Mm, creo que todos tenemos, imagínense que todos tenemos como un termómetro emocional, y también le podemos llamar intuición o como un termómetro, yo lo ubico como si fuera un termómetro. Ujú. Y ese termómetro, pues naturalmente, te digo, por todas estas cuestiones sociales, pues a veces está fundido, apagado o descompuesto. Pero cuando estamos en terapia, por ejemplo, creo que una de las cosas que van pasando, pues es que ese termómetro se vuelve a activar. Y entonces somos como mucho más observadores de nosotros mismos y de los entornos. Entonces, un punto importante para mí sería el que la persona vuelva a ser observador de sí mismo y que vaya leyendo en sí mismo cómo se siente en esos distintos lugares. Y si, por ejemplo, hay un grupo de amigos con los que llega, tenía una paciente, por ejemplo, que me decía justo que tenía como, era una chica como muy, muy sociable, tenía como muchos grupos de amigos. Y me decía que había un grupo de amigas en particular con el que siempre llegaba con colitis, siempre llegaba con la estómago inflamado, como inflado, hinchado. Y decía, y no entiendo, me decía, pero ya me fijé que es cada que salgo con esas amigas regreso mal, o sea, regreso mal físicamente. Ah, qué curioso. En el caso de ella había una serie de situaciones no explícitas, eran cosas que ella estaba como asumiendo de ese grupo de amigas. Y entonces ella se sentía súper incómoda porque sentía no encajar en ese lugar, pero no era algo que las amigas estuvieran
propiciando, o sea, las amigas no decían nada, ni le rechazaban ni nada, o sea, era simplemente algo que ella observaba y decía, yo soy muy distinta a estas amigas, yo no, o sea, yo no empato y no estoy de acuerdo con un montón de cosas que ellas hacen y que ellas son. Entonces, justamente ahí, por ejemplo, ahí yo le decía, ok, si tú lo que quieres es, tú estás como pendiente de que no haya una aceptación, pero te fijas cómo el estar pendiente de eso a la misma vez te está haciendo rechazarlas por algo que tú ves diferente en ellas. Wow. Entonces, le decía, ahí el punto es el respeto y la aceptación, pues este grupo de amigas, aunque sean distintas, pues yo realmente no hay un elemento que tú digas, realmente no te están ofendiendo en nada, realmente no están haciendo nada para hacerte sentir incómoda, todo está ocurriendo dentro tuyo, todo Claro. está ocurriendo dentro. Ahí sí, pues vaya, habrá otras situaciones en donde sí haya una cosa explícita, ¿no? De daño, de rechazo, de situaciones de este tipo. Pero ¿y si son Pero creo situaciones, que... por ejemplo, que son, porque hay muchas situaciones en diferentes culturas o cómo se comunican las personas en esa cultura, eh, Ujú, que son como, no se tienen que decir explícitamente, como que se lee entre las ujú, líneas, entre las palabras. Entonces, sí. ¿cómo uno hace para explicar bien esos puntos? Porque, por ejemplo, yo aprendí recientemente que la cultura del Oriente, oriental, eh, suele comunicarse de esa forma, como entre las palabras. No se dice Ujú, directamente lo que esperamos de ti o lo que deberías hacer se entiende en palabras genéricas o en oraciones que ujú, no, que no tienen nada, mucho que ver con lo que ellos o mucha gente pregunta o mucha gente exige. ujú, ¿Cómo navegaríamos esas situaciones que no te lo están diciendo de cara, pero uno lo tiene que asumir porque es como que esa forma de comunicarse indirectamente? ujú. O sea, como si se están planteando expectativas aún implícitas y qué hace la persona como en medio de esas expectativas. Sí, Ujú, sí. ujú, que creo que volvería al mismo punto, como el observarse, el escucharse. Y si, por ejemplo, pues justo, ¿no? Y si a lo mejor es una situación que desconoce porque no es de esa cultura o porque simplemente no, a lo mejor es la oveja negra y no está como adaptado a estas normas como implícitas, pues es como el que cada quien sea como fiel a su verdad y que escuche qué es lo que es adecuado para esa persona, ¿no? Y que si de pronto eso que es adecuado para ella, obviamente con una línea de esto que es adecuado para mí no cause daño como al entorno, o sea, que lo que sea adecuado para mí sea ecológico, así le llamamos como ecológico es que sea sano para mí, pero que no cause un daño a los demás. Si hay algo en esa línea que va en ese sentido y, y más bien es como yo me siento inadecuado en este espacio porque quizá no estoy cubriendo con las cosas que se están esperando y veo como caras, como gesto, o como esas cosas que dices que se leen entre líneas, ¿no? Necesitamos aprender a lidiar con esa parte, Ujú. como empoderando la parte interna, ya, o sea, siempre que trabajamos con autoconocimiento y autoestima, que son como dos fortalezas así bien importantes, el crear esa fortaleza en estos dos puntos es como si fuera una armadura, como una armadura que creamos con la que uno puede ir y pararse en los diferentes escenarios y lugares y estar bien, o sea, como sobrevivir a cualquier espacio, pues aunque de pronto estemos en algún espacio en contra nuestra o aversivo o en donde nos sentimos quizá inadecuados por alguna razón. Todos nosotros batallamos nuestros propios monstruos, Ujú, ya sea, ya sea que tenemos que ser de cierta forma por ser mujer o hombre, ujú, tenemos que ser perfectos. Tenemos tantos monstruos que batallamos que, o sea, que muchos siento que vienen de la presión social. Pero cuando te ujú, escucho hablar de muchas de las situaciones que me han pasado o que he vivido por muchos años, llegas a un punto de cómo lo asumimos nosotros. O ujú. nosotros somos los que estamos como más pendientes de cada cosita. Nuestro termómetro se enciende Ujú, cuando estamos ujú, expuestos a cualquier círculo social. Entonces, ujú.
te escucho y digo, ok, los monstruos no son externos. Ujú. No, no todos los monstruos son externos. O no mucho, no, no muchos de los monstruos son externos. Exacto, de hecho mayormente son internos. Es mucho más fácil culpar al exterior que culparse a uno mismo y cómo uno ve, cómo uno decide ver cualquier situación que te pase o cualquier comentario que recibas. Ahí estamos hablando un poco como de la percepción y como las expectativas que nosotros mismos fuimos como integrando desde que somos chiquititos. Imagínate que somos niños y llegamos acá al mundo y estamos como interactuando con ese mundo. Y entonces los seres humanos naturalmente tenemos lo que te decía, como tenemos como algunas condiciones naturales. Necesitamos pertenecer y necesitamos aceptación. Entonces, cuando somos chiquitos, desde que somos chiquitos vamos como interpretando la realidad y vamos guardando como información de eso que vamos interpretando. Entonces, yo voy entendiendo como, para yo ser aceptada o amada por mamá, yo necesito hacer esto. Estas son una lista de cosas que yo necesito hacer. Para ser aceptado y amado por papá, necesito hacer esto. Y entonces, cuando son demasiadas cosas las que integramos, pues es como, justamente es como como si hubiera una serie de mandatos y de reglas que seguir, que a veces se convierten en como en un lastro, pues en una piedra grandota que voy cargando y que volvemos a lo mismo y que a lo mejor papá ni siquiera me dijo nunca nada, pues, y a lo mejor mamá tampoco no verbalizó alguna cosa así, pero fuimos interpretando. Por ejemplo, ese es bien común acá en México, no sé, en otras culturas, pero en México sobre todo en ciertas zonas. Hay unas zonas que más que otras, pero por ejemplo, culturalmente a la mujer se le exige verse de cierta manera físicamente. Ok, Y entonces las mujeres, por ejemplo, de una generación atrás, como varias generaciones atrás, por ejemplo, las que ahorita son mamás y que tienen alrededor de 50 años. Son mujeres que usualmente por el contexto que les tocó crecer, pues son mujeres que vivieron esa transición entre que aquí en México, no sé si eso aplica en otras culturas, vivieron esa transición en donde los cuerpos que eran muy apreciados eran los cuerpos voluptuosos, pero luego hubo una mutación y entonces ya no eran los cuerpos voluptuosos los que eran apreciados y los que eran bellos. Entonces hubo esta transición en donde el cuerpo que era como un palillo, era el que era bien apreciado, ¿no? Entonces, estas mujeres de estas generaciones, pues vivieron como un montón como de presión justamente para lograr esos estándares, ¿no? Y entonces ahí tienes que las hijas de estas generaciones, que usualmente son a las que me llegan a terapia, también me llegan las mamis, pero mayormente me llegan las hijas. Pues son hijas que asumieron que para ser amadas o apreciadas por mamá tenían que ser delgadas. Y claro. no siempre la mamá lo dijo explícito, ¿eh? O sea, a veces no lo escucharon explícito textual de la mamá literal. A veces simplemente fue el hecho de observar a una mamá que se la pasaba a dieta 24/7 todos los días, 365 días del año. Una mamá que todo el tiempo estaba muy preocupada por verse bien, por ser perfecta, porque todo fuera perfecto en ella, ¿no? Ahí tienes como estas mujeres como con una hiperexigencia de esos estándares físicos, pero por cosas que ellas interpretaron, por cosas que ellas observaron y Claro. guardaron, o sea, interpretaron y guardaron. Y así como ese ejemplo, hay un montón, ya, o sea, hay un montón de situaciones que justo que siendo niños observamos, asumimos, el niño va como haciendo insights, ¿no? Así les llamamos los psicólogos. Va como diciendo, para obtener esto, para ser apreciado y bienvenido y amado y tal, esto es lo que yo tengo que cubrir. Y hay niños que se adaptan perfecto a ese molde, ¿no? O que hacen eso que creen que tienen que hacer. Pero hay otros niños que están en una lucha constante y que dicen, estas son las ovejas negras y que te digo que para mí son las más sanas. Mm. La oveja negra dice, ¿cómo? ¿Solo si hago eso me vas a amar? Pues, pues no me ames, mejor prefiero que no me ames. Mm, Prefiero salirme de ese molde. Claro. Y Y entonces viven. yo creo que uno siente que uno está fallando, que uno le está Ujú, fallando o a la comunidad o a estas expectativas. Y es ujú. bien difícil, o sea, estar
es bien difícil ser positivo en algo que ya, o sea, aprendiste que es la normalidad. Sí, Y más cuando tiene que ser algo físico o no sé, costumbres que es la normalidad observar en tu círculo cercano, es bien difícil batallar o ser positivo y no, no sé, no ser afectado, pues. sí, 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 es complicado como, como, es como una defensa, ya es como si fuera una mm, como una lucha que las personas hacen y en donde hay como una negociación, o sea, el hecho de elegir ser fieles como a sí mismos, pues eso implica, tiene costo, pues o sea, eso cuesta cosas, ¿no? Tiene un precio y a veces el precio, te digo, podrá ser rechazo o podrá no, o sea, hay muchas familias que, por ejemplo, que el hijo se asumió como no amado, no querido, pero porque él así lo interpretó y que si se verbalizara, yo estoy seguro que los papás dirían, ay, hijo, no, o sea, yo te amo tal cual eres, o sea, un papá medianamente sano, ¿no? Unos papás medianamente sanos. Si es un papá como muy atascado él mismo, con sus tradiciones y con sus cosas, pues a lo mejor sí va a haber ahí una trifulca, ¿no? O si va a haber ahí como un punto como de quiebre, o si va a haber un forcejeo ahí en los ideales, ¿no? Claro. Pero al final del día, o sea, en una familia que donde hay una pizca de amor ahí en el entorno, en el ambiente, pues yo lo que creo es que al final gana esa parte, pues al final gana como, como el amor, aunque pueda implicar un proceso de lucha temporal, ¿no? Te he escuchado mencionar bastante el diálogo interno y el Ujú, autoconocimiento. Y ujú. para los que no saben qué es eso, qué es ese proceso, qué le dirías como para que conozcan un poco de qué significa eso? Sí, ok, sí, sí, el diálogo interno yo creo que es como uno de los básicos de terapia, ¿no? O sea, que es como, el diálogo interno es como esta vocecita interna que todos tenemos y que nos acompaña. Es como, como si hubiera un locutor aquí adentro en la mente que nos va narrando la vida, que nos va diciendo, oh, mira qué bien esto, oh, mira qué mal esto que estás haciendo. Y nos va poniendo como parámetros, ¿no? De ti mismo, de la vida, de la gente, de papá, de mamá, del entorno, etcétera. Y esta vocecilla interna pues hasta que llegamos a terapia nos damos cuenta y entendemos pues que no tiene vida propia, o sea, que no es, que al final es como, como si fueran la voz de nuestra mente, pero que esa voz pues al final del día está tomando información de muchos lugares. A veces esa vocecilla que tenemos ahí pues puede ser la voz de papá, puede ser la voz de mamá, puede ser la voz de esas expectativas exteriores como sociales. Y, y entonces, o sea, si eso viene bien, pues qué padre, ¿no? Pero si esa vocecilla, por ejemplo, si tuve una mamá como muy exigente o como muy perfeccionista y tal, y es esta mamá como, como que, no sé, que quiere tener como todo limpio y que quiere estar como encima de nosotros y tal, y entonces nosotros asumimos esa voz como propia. Y luego capaz nos cachamos siendo adultos, porque eso pasa un montón, entramos a la adultez y entonces nos cachamos y nos sorprendemos a nosotros mismos haciendo las mismas cosas que hacía mamá o diciéndonos a nosotros mismos las mismas cosas que decía mamá o papá, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese es bien común, un pacientito que por alguna extraña razón, bueno, no era extraña, tenía que ver con su historia, no podía descansar, o sea, de verdad, suena bien, bien como bobo, como muy simple, Ujú. pero te lo juro que en terapia yo le tuve que enseñar a descansar, porque él no podía, o sea, si se acostaba, por ejemplo, y no había como algo que hacer, o sea, o no estaba siendo productivo, y estaba nada más ahí, pasando el día acostado en la cama, descansando, o estaba enfermo incluso, o a veces, ¿no? No podía, o sea, no podía, empezaba a entrar en unos estados de ansiedad muy, muy profundos, Que tengo que hacer y algo, tengo que levantarme a ser productivo. exacto, ese chip lo tienen mucho las mujeres, inculcado por los roles de la maternidad y muchas cosas, como de lo de las expectativas de las mujeres.
a los hombres les es un poco más fácil, pero bueno, en este caso era un paciente hombre y le costaba mucho trabajo. Y pues todo eso tiene un trasfondo, evidentemente, ¿no? Nos fuimos encontrando como ideas o como situaciones que él fue recordando en el proceso, en donde justo, o sea, el papá era una persona que se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en el campo, como en cosas como de ganado, ganados y eso, animales y rancho y tal. Y entonces el papá levantaba a 5 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche y él todo el tiempo escuchaba que el papá alababa mucho como el trabajo. Nunca le dijo, nunca lo agredió, nunca le dijo cosas, pues por lo menos no lo recordó en ningún momento de la terapia, pero como él veía que, que para el papá era algo como tan relevante el hecho de, o como tan alabado, el hecho de, no, no, levántate temprano y trabaja de sol a sol y desgárrate las Tienes tiempo para vestiduras. descansar, solo 15 minutos al día, no puedes estar sentado viendo tu celular, nada. Exacto, exactamente. O sea, y aunque no se lo decía a él directo, pero Ujú, el papá todo el tiempo hacía comentarios de ese tipo. ujú. Entonces, y claro que cualquier hijo, cualquier persona necesita el reconocimiento y el amor de un papá y de una mamá o de esas figuras que no, con las que crecemos. Claro. Entonces, pues claro ¿qué hizo él? Pues se convirtió se convirtió en un chico hiperproductivo pero al grado que se enfermó, pues al grado que se enfermó y necesitaba descanso y los médicos le decían, es que tienes estrés, es que tienes que descansar. Hasta que ya por fin lo mandaron a terapia y dijeron, bueno, no, es que ya no te podemos ayudar más, ve a terapia. Y ahí nos encontramos como este tipo de cosas, pues. Y los comentarios, no solamente los comentarios de ser productivos, es ese como comparación de que yo a tu edad ya tenía esto, hice esto, Sí. logré esto, y Ya entonces tenía 20 hijos y tal. ya tenía negocio, ya tenía esto Sí. en el banco, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú por qué no has hecho esto? Entonces, es como, aunque ya no lo dicen o no lo verbalizan, ya está en nuestra mente. Entonces, Sí. lo llevamos desde adultos hasta que morimos y toda nuestra vida estamos en este corre-corre por estas voces que hemos escuchado o estas presiones que a nosotros mismos nos estamos implicando de costumbres o de esas voces que nos habían dicho antes. Exacto. Y luego con esta vocecilla que pues las personas, o sea, esa vocecilla determina mucho como nuestros estados emocionales, por ejemplo, o nuestra estabilidad en un día cualquiera, en un día común y corriente. Entonces en terapia, por eso es que este es un tema como bien constante de las terapias, ¿no? Ese tema, el tema del diálogo interno. Y significa que es como aprender a educar a esa voz, como aprender a que esa voz ya no sea como un proceso automático de mi mente, sino que más bien sea una voz que yo voy eligiendo, pero desde la conciencia. En terapia vamos haciendo como un poquito eso, como quitar el piloto automático mental y Mm. activando la conciencia para que la conciencia desde sus propios recursos, desde sus propios valores, desde ese autoconocimiento de la persona y desde ese acompañamiento como más amoroso y compasivo de la persona, se active y entonces podamos tener un acompañamiento en esa vocecita para nosotros mismos mucho más amable, mucho más útil. Lo que yo siento o cómo lo puedo ilustrar es porque yo aún escucho esas voces Ujú. y no importa cuántos años yo siento que no importa cuántos años de terapia, uno igual va a tener como esas costumbres en la mente, en tu propia mente, de escuchar esas voces, sino que ahora lo siento mucho más diferente. Siento que hay un botoncito de volumen. Ajá. Entonces, antes, me acuerdo muy bien que antes esas voces se escuchaban muy alto, como unas bocinas a volumen 100. Mandato. Ajá, sí. Y ahora primero que todo, el volumen de 100 ha estado como a 20. Y ahora esa voz no es como una orden, es como algo que Como una sugerencia. sugerencia, sí. Ujú. Y yo ahora como que escucho esa voz y digo, pues es una sugerencia, pero como ya conozco lo que yo quiero o estoy más
entonada a cómo quiero vivir mi vida, lo descarto. Ujú. Y Lo eso puedes como pausar o dejar al lado y tal. sí, Ujú. no, y no es algo que anteriormente yo me enfocaba mucho y eso me causaba mucho estrés y por eso tu paciente me imagino que la ansiedad y la depresión Sí, lo tenía casi atrapado, ajá, clarísimo. sí, Por eso sí requiere de autoconocimiento y yo creo sí. que muchas personas o nosotros andamos por la vida eh, exigiendo y queriendo que la gente nos conozcan o que nos entiendan, pero muchas veces no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a esperar a que otras personas alrededor de nosotros, en relaciones, en amistades, nos entiendan? Híjole, ese es un camino, el camino del autoconocimiento, ya, ese es un camino bien largo, bien profundo, pero podemos empezar con cosas como muy sencillas. Por ejemplo, hay cosas de veras bien básicas, ya, que yo a veces me sorprendo porque a veces cosas tan básicas las personas les cuesta mucho trabajo como responderlas. Por ejemplo, el hacer como un check rápido, como bueno, no, ese no es tan rápido, pero preguntas bien básicas de proceso de terapia, por ejemplo, yo les digo, ¿me vas a decir quién eres? Platícame quién eres. Y luego, pero luego la pongo más difícil, ¿no? Le digo, pero me vas a decir quién eres sin que me digas tus parentescos, sin que me digas tu profesión y únicamente describiéndote a ti como persona. Yo me acuerdo cuando me hiciste esa pregunta. Me acuerdo como si fuera ayer. Yo cuando me diste esos filtros, yo no sabía yo me quedé en silencio. Yo dije, ¿quién soy? En esta parte del autoconocimiento, imagínense que es como que implica como conocerse a sí mismos, como reconocerse, o sea, como reconectar con voltearnos a ver y preguntarnos quién somos, como si fuera una persona externa a la que nos encantaría conocer y recién la vamos a conocer. Imagínense eso, pero con ustedes mismos. Y y empezar como a preguntar, ay, ¿qué me gusta? ¿Cuáles son mis intereses principales? ¿Cuáles son como mis cualidades, mis habilidades, mis virtudes? ¿Cuál es mi sombra? Porque también tenemos una sombra. Mi sombra son como mis defectos de carácter, mis issues, como mis temas de atore, mis situaciones de conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Es como voltearnos a ver y entender quiénes somos, cuál es mi historia, como un poquito entender como mi pasado, cómo es que ese pasado influye o está influyendo en mi presente, voltear y ver mi presente también, qué onda con ese presente, también voltear a ver el futuro, qué me gustaría que ocurriera en los próximos años, ¿no? 5 años, 10 años, 20 años, no sé. Es como literal el autoconocimiento es una aventura, imagínate en donde nos vamos a presentar con nosotros mismos con la intención de poder hacer un espacio bien rico de ese espacio compartido con nosotros mismos, pues creo que ese es un básico de terapia. Si nosotros hacemos esa presentación, ese conocimiento y tal, nosotros siempre decimos que el autoconocimiento es la antesala de la autoestima. Por eso es que es bien importante la autoestima, pues la gente la entiende muy sencillo como, pues es amarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero es algo bien profundo, o sea, pareciera muy simple, pero es algo bien profundo. Y justo, pues, ¿cómo vamos a amar algo que no conocemos? ¿Cómo vas a amar algo que no tienes idea quién es, cuáles son sus miedos, cuáles son sus aspiraciones? Claro. Todo ese lado, les digo, el autoconocimiento es conocer la luz y conocer la sombra. Es algo muy, muy amplio. Y la autoestima luego se empieza como a entretejer una vez que se está, o sea, no es que va primero esto y luego esto, eventualmente va ocurriendo simultáneo, pues a la misma vez que vamos haciendo este trabajo, va surgiendo como este otro punto. Entonces, ese conocimiento de uno mismo y ese entendimiento y ese acompañamiento de uno mismo como más amable, más amoroso y tal, el hacerlo con nosotros mismos, pues nos va a permitir justo fluir diferente con la gente. O sea, Ujú. porque si entendemos que nosotros tenemos temas, atores, situaciones, trauma, no sé, tantas cosas, ¿no? Pues entendemos que el de enfrente
también va a tener su lado, ¿no? Y también va a tener como su historia y sus temas y entonces vamos por la vida como con una mirada más compasiva, más amable de uno mismo, pero a la vez de los demás. Entonces eso hace que la cosa fluya más ligeramente. Eso es como principalmente lo que yo noté después de ese, todo ese trip de conocerme y conocer por qué reacciono de la forma que reacciono, qué son los triggers que me causan como esas reacciones, de dónde viene mi ansiedad, de dónde, por qué me siento con depresión en este momento de la vida. Todas esas cositas que a mí yo sentía, pero no sabía, primero, cómo ponerle el nombre, segundo, por qué me está pasando y de dónde vienen y cuál es la raíz. Todo eso yo lo veía, o cuando me veo con estos lentes nuevos y veo atrás, digo, wow, todo me afectaba en todo. Me afectaba en cómo me relacionaba con personas, cómo en mi trabajo, en mi día a día, aunque estuviese yo sola fregando mis platos, cómo me afectaba yo a mí y las cosas negativas que me decía yo a mí porque se me olvidó lavar los platos, o porque se me olvidó, no sé, o porque quemé el arroz, o todos esos diálogos internos. Ajá, yo misma me estaba atacando y me impedía hacer muchas cosas o conectar de muchas otras formas bonitas que hoy en día puedo decir que puedo hacer. Creo que el trabajar esas dos áreas, como autoconocimiento y autoestima, implica muchas cosas. Te voy a compartir por ahí, ya tú ves si lo compartes con la gente como una descripción de autoestima, como una descripción muy amplia de autoestima. Pero una partecita que viene en esa descripción es como, dice que la autoestima es como aprender a paternarme y maternarme de la forma como me habría encantado que me paternaran, con la conciencia que tengo hoy día en el presente, como justo, ¿no? O sea, si yo a lo mejor tenía una mami como muy exigente, que quería que las cosas fueran como de cierta forma y tal, pues al final yo me sigo acompañando en la adultez de la misma manera y a veces no es la mejor forma o no es la forma en la que me viene bien a mí. Y entonces justo cuando te cachas en esa narración interna y dices, ay, pero mira, ¿por qué? Ay, se te quemó el arroz, pero ¿cómo pudiste? Tal. Y entonces paras, o sea, ahora tú ya lo puedes hacer, ¿no? O sea, paras eso y dices, a ver, ¿cómo lo haría una mami, cómo lo haría una mami distinto, ¿no? Y no es una mami, o sea, es tú contigo mismo, pues, como, a ver, no pasa nada, fue un error, el error es parte del aprendizaje, somos seres humanos y no pasa nada, pues, y vamos eligiendo las batallas. No significa que entonces ya nada nos va a importar y bueno, vamos a hacer no es en ese extremo, no es en ese extremo, pero Sí. de verdad la gente a veces se latiga por cosas tan sencillas, justo como un arroz quemado, y por el arroz quemado, bueno, se dicen hasta de lo que se van a morir, cuando no es necesario, pues es como intoxicar a nuestro cuerpo con palabras de manera innecesaria. Con nuestras propias palabras. Es una locura. Exacto. Pues yo creo que no te quiero robar más tiempo, nadie, porque yo sé que de aquí podemos seguir hablando y hablando y hablando. Y siempre nos pasa en nuestras sesiones, que creo Sí. que ese es otro tabú que podemos hablar en otros episodios, es que, o sea, una sesión con una psicóloga no tiene que ser como muy, no sé, no sé qué tendrían, no me acuerdo tampoco el pensamiento que yo tenía en terapia anteriormente, pero no sé, siento que hay un tabú ahí en tener terapia por mucho tiempo. No estoy loca, lo prometo. No me está pasando nada en la vida que necesite, no sé, pero a mí Sí. me gusta me ha gustado nuestras sesiones porque no solo he aprendido mucho de mí, es cualquier cosa que me pase, que tenga duda de cómo procesarlo. Tengo a una persona en la que no me va a juzgar, en la que me va a escuchar, me va a aconsejar, me va a dar tareas, me va a dar otro punto de vista en la que yo voy a poder procesar cualquier emoción, cualquier situación, cualquier comentario, cualquier obstáculo en la vida y
yo necesito esa ayuda, pues, no sé, otras No, personas. y yo creo que todos, ya, yo creo que todos o sea, lo requerimos. Yo tengo mi terapeuta de cabecera ya de muchos años, o sea, o sea, y lo sigo viendo, ya no lo veo cada semana como un proceso restaurativo, y es que es como ir al dentista, o sea, puede haber Sí. un proceso que es restaurativo, a lo mejor fui al dentista porque tengo una muela picada, entonces ese va a ser un proceso restaurativo, nos vamos a enfocar en limpiar la muela y sanarla y tal. Acá igual, o sea, a lo mejor voy porque tengo una situación conflicto, resolvemos la situación conflicto, pero yo sigo yendo al dentista eventualmente, o sea, yo sigo yendo al dentista como por mantenimiento. Creo que sí sigue habiendo mucho tabú al respecto, pero también ya hay como muchas personas que ya mutaron en esa realidad o que ya hicieron conciencia de esa parte y que ahora entienden la terapia como ir al dentista justo, o sea, como un proceso no restaurativo únicamente, Qué buena sino un comparación, proceso. Nadia. Excelente comparación. ¿Fueron al dentista? Les toca Exacto, y vayan a su terapia porque les toca también. exacto, exacto. Es como de, a ver, ve al dentista, a ver si. Acabo de ver a mi dentista haciendo un día así. Y no, está todo bien, nada más me hizo una limpieza y ya general, ¿no? Pero justo, o sea, ¿cómo voy a saber si estoy bien si no voy con el especialista, ¿no? Claro, O claro. simplemente como para hacer mantenimiento y revisiones. Y creo que eso nos ha tocado también a nosotras cuando son sesiones nada más de revisión y es bien Sí, light y hay algunas sí, que son exacto. muy heavy y tenemos que, sí, hablar y indagar. Sí, 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 exacto. Pero sí, Nadia, muchas gracias por querer aparecerte uno de mi episodio. Espero que todo lo que hemos hablado aquí ayude y que abra más puertas, que abran más posibilidades a personas que tal vez se cuestionen muchas cosas y podrían autoconocerse, procesar, mejorar. Creo que ese es el Exacto. punto de todo esto, es mejorar. Sí, exacto. Creo que ese es el punto central, como vivir mejor, llevarla más ligera. Bueno, Nadia, muchas gracias de nuevo. No, pequeñas. Siempre es un placer hablar contigo Igualmente, Millas, y igualmente. nos vemos en la próxima cita, que es en 15 días, me imagino, Ajá, ¿no? Tenemos ajá, en 15 días. 15 nos vemos. ¡Yay! Bien. Dale, Nadia, Muy muchas bien, gracias. Jazz. Un Bye. gusto, nos vemos pronto. Bye. Abrazos, bye. Bye.